¿Sabías que muchos cristianos, sin darse cuenta, practican hábitos que provienen directamente del enemigo? Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:16: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?». Esta poderosa declaración nos recuerda que nuestras acciones, aunque parezcan inofensivas, revelan quién verdaderamente gobierna nuestro corazón. Hoy exploraremos 5 hábitos satánicos que muchos creyentes practican sin entender las consecuencias devastadoras que traen a sus vidas. Te ayudaremos a identificar estas prácticas ocultas y a romper con todo aquello que pueda estar saboteando tu relación con Dios. ¿Estás listo para abrir los ojos espirituales y recuperar el propósito que el Señor tiene para ti? Muchos piensan que los grandes pecados son los únicos que dañan su relación con Dios. Imaginan que mientras no cometan adulterio, asesinato o robo, su caminar espiritual está intacto. Pero la palabra nos revela una verdad mucho más profunda y alarmante. En Gálatas 5:9 se nos advierte: «Un poco de levadura leuda toda la masa». Este versículo, breve pero poderoso, revela el principio espiritual que hoy exploraremos. No es necesario que una vida esté dominada por el pecado para ser arruinada. Basta con tolerar una pequeña transgresión, una pequeña concesión al enemigo, para que toda la estructura espiritual comience a corromperse desde dentro. Imagina una fortaleza sólida, majestuosa, construida sobre roca. Si una diminuta grieta se forma en sus muros y no se atiende, el agua de las lluvias, el viento de las tormentas y el paso del tiempo harán que esa pequeña fisura se convierta en una ruptura catastrófica. Así actúa el pecado aparentemente pequeño en nuestra vida espiritual. Puede ser una mentirita que justificamos diciendo que era necesaria para evitar un conflicto. Tal vez un pensamiento de envidia que dejamos alojarse en nuestro corazón sin confrontarlo, o una actitud de orgullo camuflada de autoconfianza. Al principio no parecen graves, pero su efecto es devastador. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 5:19: «De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos». No existe tal cosa como un pecado inocente. Cada desobediencia, por mínima que parezca, es un acto de rebelión contra el Señor. Y donde hay rebelión, hay apertura al enemigo. Recuerdo la historia de Acán en el libro de Josué. Dios había ordenado al pueblo de Israel que no tomaran nada del botín tras la conquista de Jericó. Sin embargo, Acán, viendo un manto babilónico, plata y oro, decidió ocultarlos en su tienda. A los ojos de muchos, su falta podía parecer insignificante frente a la magnitud de la victoria. Pero su pecado no solo le costó la vida a él y a su familia, sino que también trajo derrota y vergüenza a toda la nación de Israel. Josué 7. Un solo acto de desobediencia, una sola pequeñez tolerada, provocó consecuencias desastrosas. Hoy no escondemos mantos babilónicos debajo de nuestras tiendas, pero escondemos rencores, orgullos, codicias y resentimientos bajo la apariencia de justificación personal. ¿Cuántos cristianos siguen activos en la iglesia, sirviendo, adorando, pero en su corazón han permitido una grieta que poco a poco los está separando de la vida abundante que Dios diseñó para ellos? El enemigo no necesita empujarnos hacia pecados monstruosos. Le basta sembrar una pequeña semilla de indiferencia, un leve desliz de desobediencia no confrontada. Como un cáncer espiritual, ese pequeño pecado crece silenciosamente hasta consumir la fuerza, la pasión y la comunión que un día nos definían. Pablo, en 2 Corintios 2:11, nos exhorta a no ignorar las maquinaciones de Satanás, para que no gane ventaja sobre nosotros. El enemigo es astuto, no siempre ataca con violencia, a menudo infiltra con sutileza. Quizá alguno piense que exageramos al hablar así de pecados pequeños, pero el mismo Jesús, que mostró compasión a los pecadores arrepentidos, fue implacable al denunciar la hipocresía de quienes justificaban su pecado.
En Lucas 16:10 enseñó: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ser fiel a Dios no se demuestra solamente en grandes actos de heroísmo espiritual, sino en la obediencia diaria, en las pequeñas decisiones, en los detalles donde nadie nos ve. A veces justificamos la murmuración pensando que es solo una forma de desahogo, o toleramos pensamientos de envidia y codicia, creyendo que son inofensivos porque no los llevamos a la acción. Sin embargo, Jesús dejó claro que el pecado comienza en el corazón. En Mateo 5:28 enseñó: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El corazón es el verdadero campo de batalla. Si permitimos que el pecado eche raíces allí, tarde o temprano dará fruto. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, decidió ofrecer un sacrificio que solo Samuel debía hacer, justificó su acto diciendo que era para buscar el favor de Dios. 1 Samuel 13:12. A primera vista, su acción podría parecer piadosa, pero Dios vio su desobediencia, no sus excusas, y por ello fue rechazado como rey. Un acto de desobediencia justificada costó a Saúl su trono y su legado. El gran error de muchos cristianos hoy es pensar que mientras sus pecados no sean visibles o públicos, no afectan su vida espiritual. Pero la Escritura dice en Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay pecado oculto para Dios. Y cada pecado tolerado es una grieta abierta por donde el enemigo puede destruir lo que el Espíritu Santo ha edificado en nosotros. Quizás has sentido últimamente que tu pasión por Dios se ha enfriado, que tu oración se ha vuelto monótona, que leer la palabra ya no despierta en ti el fuego que antes ardía. Tal vez no has cometido pecados grandes a los ojos humanos, pero una pequeña concesión aquí y allá ha permitido que el aceite se acabe en tu lámpara. Jesús advirtió a las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite y fueron excluidas del banquete. Mateo 25:1-13. No perdieron su lugar porque cometieron un pecado terrible, sino porque descuidaron su estado espiritual. Es tiempo de hacer un autoexamen sincero. ¿Qué grietas hemos permitido? ¿Qué pequeños hábitos hemos tolerado en nombre de la madurez, la cultura o la presión social? El pecado pequeño, si no se confronta, no se queda pequeño, crece, se enreda, esclaviza. Como dice Santiago 1:15, después la pasión, habiendo concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tolerancia conduce a la práctica, y la práctica al dominio. El Espíritu Santo no fue enviado solo para llenarnos de poder, sino también para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Hoy su voz está tocando a tu puerta, llamándote a examinar no solo tus acciones, sino también tus pensamientos, tus motivaciones, tus secretos más profundos. Dios no quiere acusarte, quiere sanarte, no quiere condenarte, quiere restaurarte. La Biblia nos presenta ejemplos claros de hombres y mujeres que decidieron confrontar sus pequeños pecados antes de que se convirtieran en grandes tragedias. David, cuando fue confrontado por Natán tras su pecado con Betsabé, no negó, no justificó, no culpó a otros. Su respuesta fue inmediata y sincera: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Esta actitud de arrepentimiento genuino abrió el camino para su restauración, aunque las consecuencias de su pecado fueron dolorosas. En cambio, Judas, después de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, intentó remediar su error solo, sin arrepentimiento genuino ni regreso al Señor. Su culpa lo llevó al suicidio, no a la restauración. La diferencia entre Pedro, que negó a Jesús 3 veces, y Judas, que lo entregó, no fue la magnitud del pecado, sino su respuesta al pecado. Pedro lloró amargamente,
se quebrantó y fue restaurado para ser un pilar de la iglesia. Judas se aisló en su culpa y eligió la muerte. Hoy, tú y yo tenemos la misma opción. Podemos justificar nuestras pequeñas faltas, ignorarlas, minimizarlas, o podemos traerlas a la luz, rendirlas ante el altar y permitir que la sangre de Cristo nos limpie completamente. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo de algunos pecados, sino de toda maldad, incluyendo esas pequeñas concesiones que hemos tolerado. Este es un llamado urgente, no solo a evitar el pecado abierto, sino también a combatir la tibieza, el compromiso con el mundo, la tolerancia de lo que sabemos que no agrada a Dios. Es tiempo de ser radicales en nuestra santidad, no por legalismo, sino por amor a aquel que dio todo por nosotros. Es tiempo de sellar las grietas, de reforzar los muros de nuestra vida espiritual, de limpiar nuestras casas internas para que cuando Jesús venga, nos halle preparados, vigilantes y fieles. ¿Hay pequeños pecados que el Espíritu Santo te está revelando ahora? No los ignores, no los justifiques. Hoy es el día de quebrantar todo pacto con la tibieza, con la comodidad espiritual, con el engaño del no es para tanto. Hoy es el día de volver a la santidad, a la pureza, a la pasión radical por Dios. Recuerda, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero un corazón humillado y quebrantado, Dios jamás desprecia. Uno de los hábitos más peligrosos que muchos creyentes practican sin darse cuenta es guardar resentimiento en su corazón, camuflándolo como una forma legítima de indignación. Se convencen de que su enojo es justo, que su dolor es razonable y que su falta de perdón está justificada por la gravedad de la ofensa recibida. Pero la palabra de Dios revela una verdad diferente, una advertencia clara que no podemos ignorar. En Efesios 4:26-27 se nos exhorta: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta instrucción no es una sugerencia opcional, es una advertencia directa sobre las consecuencias espirituales de permitir que el resentimiento eche raíces en el corazón. La ira no resuelta es terreno fértil para el enemigo. Cada pensamiento de venganza, cada conversación interna repitiendo las heridas sufridas, cada vez que revivimos el dolor en nuestra mente, estamos abonando el campo para que la amargura crezca. Y donde hay amargura, hay contaminación espiritual. Hebreos 12:15 nos instruye diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo afecta a quien la alberga, sino que se extiende, infecta y destruye relaciones, ministerios, familias enteras. La estrategia del enemigo es siempre la misma: sembrar división donde Dios ha establecido unidad. El resentimiento oculto, tolerado y no confrontado, se convierte en un veneno silencioso que intoxica la fe, apaga la alegría y endurece el corazón. Aunque una persona continúe asistiendo a la iglesia, sirviendo o incluso enseñando, si guarda resentimiento en su corazón, su comunión con Dios está quebrantada. Jesús fue categórico al enseñar en Mateo 6:14-15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No se trata de un tema menor, es una condición directa para recibir el perdón divino. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran el daño devastador del resentimiento. Caín, consumido por la envidia y el enojo hacia su hermano Abel, no pudo dominar su pecado y terminó cometiendo el primer asesinato registrado en las Escrituras. Génesis 4:7 nos muestra el consejo divino que Caín ignoró: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios advirtió a Caín que dominara su enojo, pero Caín permitió que el resentimiento lo controlara, con consecuencias eternas. En nuestras propias vidas, cuando permitimos que las ofensas no sean tratadas a la luz del perdón, repetimos el error de Caín. Aunque no lleguemos al acto físico de quitar una vida, en el plano espiritual matamos relaciones, sueños, ministerios. Jesús llevó esta enseñanza aún más lejos en Mateo 5:21-22 cuando dijo: «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». A los ojos de Dios, el resentimiento no resuelto es tan grave como el asesinato. El resentimiento, además, se convierte en una barrera para nuestras oraciones. En Marcos 11:25, Jesús instruyó: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». La falta de perdón bloquea la comunión con el Padre, detiene las respuestas, apaga la voz del Espíritu. Muchos cristianos claman a Dios sin entender por qué sus oraciones parecen no pasar del techo, sin darse cuenta de que el resentimiento alojado en su interior es el muro que ellos mismos han levantado. El resentimiento no se manifiesta siempre de manera evidente. A menudo se disfraza de prudencia, de autoprotección, de poner límites sanos, pero el verdadero límite que Dios nos enseña a poner es el de no permitir que la amargura se asiente en nuestro corazón. Pablo exhortó a los efesios en Efesios 4:31-32. «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». La comparación es clara. Así como hemos sido perdonados de una deuda inmensa, así debemos perdonar. La gravedad del resentimiento es tal que Jesús, en el Sermón del Monte, estableció la prioridad del perdón sobre el mismo acto de adoración. Mateo 5:23-24 dice: «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». No podemos agradar a Dios mientras nuestro corazón esté cargado de enojo, de heridas no sanadas, de rencores disfrazados de justicia propia. En el Antiguo Testamento encontramos una ilustración poderosa en la vida de Absalón, hijo de David. Absalón permitió que la amargura hacia su hermano Amnón creciera en su corazón durante años después de la violación de su hermana Tamar. Aunque su dolor era legítimo, su falta de perdón lo llevó a la venganza, al asesinato y finalmente a la rebelión contra su propio padre. Según Samuel 13:18. Lo que comenzó como una indignación justificada terminó en destrucción personal y colectiva. La falta de perdón siempre tendrá consecuencias que van más allá de nuestras intenciones iniciales. Dios nos llama a perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque el perdón es una liberación para nosotros mismos. Colosenses 3:13 nos exhorta: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». El estándar no es el arrepentimiento del ofensor ni la magnitud de la herida. El estándar es Cristo. Así como Él nos perdonó gratuitamente, así estamos llamados a extender el mismo perdón. El resentimiento es una puerta abierta que el enemigo usa para acusarnos, para debilitarnos espiritualmente, para robarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay comunión verdadera con Dios mientras se albergue odio en el corazón. 1 Juan 4:20 lo afirma categóricamente:
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hoy es un llamado urgente a revisar el corazón a la luz de la palabra. No basta con justificar nuestro enojo. No basta con racionalizar nuestro resentimiento. Es necesario reconocerlo, arrepentirse y perdonar de todo corazón, no superficialmente, no de palabra, sino como acto genuino de obediencia a Dios. El perdón no es un sentimiento, es una decisión basada en la fe, confiando en que Dios es el juez justo y que Él se encargará de hacer justicia conforme a su perfecta voluntad. La Escritura es clara cuando dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al perdonar, soltamos la carga de tratar de hacer justicia por nosotros mismos y colocamos la situación en las manos del único que juzga rectamente. Perdonar no significa minimizar la ofensa, ni justificar el mal hecho. Perdonar significa liberar al ofensor de nuestra condena personal, renunciar a ser su juez y confiar en el justo juicio de Dios. Es elegir obedecer a Dios antes que alimentar nuestra carne. Es imitar a Cristo, quien en la cruz, viendo la magnitud de la injusticia cometida contra Él, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cuando decidimos perdonar, no solo cerramos la puerta al enemigo, sino que también abrimos la puerta a la sanidad de Dios en nuestro interior. Isaías 61:1 describe la misión de Cristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Solo en la obediencia al mandato del perdón podemos experimentar la sanidad que nuestro corazón necesita. No podemos avanzar espiritualmente cargando el peso del resentimiento. No podemos crecer en gracia mientras alimentamos la amargura. No podemos vivir en libertad mientras mantenemos cadenas invisibles atadas a nuestro dolor. Hoy, el Señor nos invita a soltar, a sanar, a confiar. Hoy nos llama a vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios, una libertad que solo es posible cuando perdonamos como hemos sido perdonados. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es seducir a los hijos de Dios para que reemplacen la intimidad con Él por la ocupación en actividades legítimas. La negligencia espiritual no siempre se presenta como rebelión abierta o apostasía descarada. Muchas veces se disfraza de diligencia laboral, de compromisos familiares, de responsabilidades ministeriales que, aunque importantes, terminan robando el primer amor que Dios demanda. El corazón comienza a alejarse no por falta de buenas acciones, sino por falta de devoción sincera. Jesús advirtió sobre este peligro al reprender a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La obra externa nunca podrá sustituir la comunión interna. No importa cuánto sirvamos, trabajemos o logremos si nuestra relación con Dios se enfría. El peligro de la negligencia espiritual radica en su sutileza. Mientras los pecados evidentes son fáciles de identificar y confrontar, el alejamiento progresivo del Señor, camuflado en actividades aceptables, puede pasar desapercibido hasta que la vida espiritual se encuentra seca, árida y sin fuerza. Jesús mismo enseñó en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Sin embargo, cuando invertimos el orden y buscamos primero las cosas que deben ser añadidas, perdemos el eje de nuestra vida cristiana. La Escritura revela que no es la cantidad de servicio lo que agrada a Dios, sino la calidad de nuestra entrega, basada en la comunión con Él. En el relato de Marta y María en Lucas 10:38 o 42, Jesús dejó claro que María, quien se sentaba a sus pies para escucharle, había escogido la mejor parte, mientras Marta
afanada en los quehaceres, se perdía de la comunión que realmente importaba. Marta no estaba haciendo algo malo. Su error fue permitir que el afán de la tarea eclipsara la necesidad de la relación. En la vida espiritual, es muy fácil caer en la trampa de valorar más lo visible que lo invisible. Es sencillo medir nuestro avance espiritual por la cantidad de actividades que realizamos, por la posición que ocupamos en la iglesia, por los logros obtenidos en nombre de Dios. Sin embargo, 1 Samuel 16:7 nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no se impresiona por nuestras obras externas si éstas no nacen de un corazón lleno de amor, de una vida saturada de su presencia. El pueblo de Israel, a pesar de haber visto milagros y maravillas en su caminar por el desierto, cayó repetidamente en negligencia espiritual. Deuteronomio 8:11 advierte: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El olvido de Dios no siempre se manifiesta con palabras, sino con prioridades desplazadas, con corazones que, aunque siguen ofreciendo sacrificios, han perdido la pasión por el Dios al que deberían amar con todo su ser. La negligencia espiritual no ocurre de manera repentina. Es un proceso lento, progresivo, casi imperceptible. Comienza cuando el tiempo de oración es reducido por cansancio. Se fortalece cuando la lectura de la palabra se posterga por asuntos urgentes. Se consolida cuando la comunión con Dios se vuelve una formalidad y no una necesidad vital. Finalmente, desemboca en una vida vacía, seca, vulnerable a toda clase de ataques espirituales. El autor de Hebreos exhorta en Hebreos 2:1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La imagen que este versículo evoca es la de alguien que, sin darse cuenta, comienza a deslizarse lentamente, movido por corrientes imperceptibles, alejándose de la verdad, de la presencia, de la vida abundante que Dios ofrece. No se necesita un gran pecado para alejarse de Dios. Basta con descuidar lo esencial. La negligencia espiritual es particularmente peligrosa porque endurece el corazón sin que el creyente lo perciba. La voz de Dios, antes clara, comienza a sonar distante. La sensibilidad al pecado disminuye. La pasión por las cosas eternas se apaga. La palabra se convierte en un ritual y no en un manantial de vida. Jesús habló de este fenómeno en la parábola de la semilla entre espinos en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La advertencia es clara. Los afanes, las preocupaciones, las ocupaciones legítimas, si no se manejan bajo la dirección de Dios, tienen el poder de ahogar la vida espiritual hasta volverla estéril. Dios no nos llama a la esterilidad, sino a dar fruto abundante. Juan 15:5 declara: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separarnos de la fuente es el principio de todo retroceso espiritual. La historia de los jueces en Israel es un testimonio constante de los efectos devastadores de la negligencia espiritual. Cada vez que el pueblo olvidaba al Señor y seguía sus propios caminos, caía en opresión, en esclavitud, en miseria. Solo cuando clamaban al Señor y volvían su rostro a Él, eran restaurados. Este ciclo se repite una y otra vez, demostrando que la negligencia espiritual no es un pecado menor, sino una transgresión que abre la puerta a toda clase de destrucción. Dios no exige perfección humana, pero sí demanda un corazón íntegro, un corazón que reconoce su necesidad constante de su presencia. David expresó esta verdad en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El deseo ardiente de David no era el éxito, ni el poder, ni las bendiciones materiales. Era habitar en la presencia de Dios continuamente. La negligencia espiritual se combate con diligencia espiritual. No basta con reconocer el problema, es necesario volver a las sendas antiguas, a las disciplinas que mantienen vivo el fuego del Espíritu. Jeremías 6:16 lo expresa así: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso espiritual no se encuentra en la actividad frenética, sino en la obediencia sencilla y constante. No es casualidad que Jesús frecuentemente se retirara a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16 registra: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque multitudes lo seguían, aunque su ministerio era urgente, Jesús priorizaba la comunión con el Padre por encima de toda demanda humana. Si el Hijo de Dios consideraba vital apartarse para orar, ¿cuánto más nosotros, débiles y vulnerables, necesitamos cultivar una relación íntima y constante con nuestro Señor? La negligencia espiritual es un enemigo silencioso, insidioso, letal. No destruye de inmediato, pero mina las bases hasta que todo el edificio espiritual colapsa. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a despertar, a evaluar con honestidad si nuestras prioridades reflejan realmente el reino de Dios o si hemos permitido que las ocupaciones, aunque legítimas, desplacen el lugar que solo le pertenece a Él. La vida cristiana no consiste en hacer mucho para Dios, sino en ser mucho en Dios. La identidad precede a la actividad. El llamado es a permanecer en Él, a caminar en el Espíritu, a buscarlo de todo corazón. Joel 2:12-13. Exhorta: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Dios no busca actos externos de arrepentimiento. Él busca un corazón rendido, una vida que reconoce su total dependencia de su gracia. Hoy es tiempo de regresar, de volver a la oración secreta, de buscar nuevamente su rostro en la intimidad, de amar su palabra más que la opinión de los hombres, de priorizar el reino por encima de todo, de reconocer que separados de Él no hay vida, no hay fruto, no hay propósito. Hoy es tiempo de apagar las voces del mundo, de silenciar el bullicio de las ocupaciones y de escuchar la dulce voz del Espíritu que clama: vuelve. Hay un enemigo silencioso que se infiltra en el corazón del creyente con una sutileza peligrosa: la autosuficiencia espiritual. No llega como un ataque frontal, ni como una negación abierta de la fe. Llega envuelto en buenas intenciones, en logros personales, en el deseo de hacer las cosas bien. Poco a poco, el creyente comienza a confiar más en su experiencia, en su conocimiento, en sus fuerzas, que en la dependencia diaria del Espíritu Santo. Y sin darse cuenta, ha comenzado a caminar solo. La advertencia de Dios resuena a través de todas las Escrituras. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. La autosuficiencia es uno de los hábitos más satánicos porque desplaza a Dios del centro. El alma se convence de que puede manejar su vida, sus desafíos, sus ministerios, sin la necesidad vital de la guía constante del Espíritu. La oración se convierte en un ritual de apertura y cierre, pero las decisiones se toman basadas en la lógica humana, en la estrategia, en la experiencia. La vida espiritual pierde su frescura, su poder, su sensibilidad, y aunque todo parece marchar bien en lo exterior, por dentro el corazón ha dejado de latir al ritmo de la voz divina.
Jesús advirtió sobre este peligro con palabras que deben estremecer nuestro espíritu. Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. No dijo, poco podéis hacer, ni será más difícil. Dijo, nada. Nada que tenga valor eterno, nada que permanezca, nada que glorifique a Dios. La autosuficiencia espiritual es el camino más seguro a la esterilidad. Es una ilusión que promete control y dominio, pero que termina en sequedad y derrota. Desde el principio, Dios dejó claro que su plan para el hombre era de dependencia total. En el Edén, Adán y Eva caminaban con Dios, escuchaban su voz, vivían en comunión continua. No fueron creados para vivir independientes, sino para vivir en relación íntima con su Creador. La caída ocurrió precisamente cuando decidieron confiar en su propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios. Génesis 3 relata que la serpiente dijo, «Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Génesis 3:5. Ese fue el inicio de la autosuficiencia humana, creer que podemos definir nuestro propio camino, nuestro propio bien y mal, sin necesidad de someter cada paso a la dirección divina. El pueblo de Israel también cayó en esta trampa repetidamente. Después de experimentar milagros visibles como la apertura del Mar Rojo, la provisión del maná y la protección divina en el desierto, llegaron a Canaán y comenzaron a confiar en sus propias fuerzas. En Jueces 2:10-11 se describe el inicio de su decadencia espiritual. Y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. El olvido de la dependencia divina llevó a la idolatría, a la derrota, a la ruina. La autosuficiencia no siempre se presenta como arrogancia visible. Muchas veces se manifiesta como una autoconfianza disfrazada de madurez. El creyente experimentado comienza a depender de su conocimiento bíblico, de su bagaje espiritual, de su trayectoria ministerial. Sin darse cuenta, deja de buscar cada día el rostro de Dios como al principio. Ya no llora en su presencia, ya no tiembla ante su palabra, ya no siente la necesidad desesperada de su guía en cada decisión. Se mueve, actúa, predica, canta, organiza, pero el aceite fresco del Espíritu ya no fluye sobre su vida. El rey Asa de Judá ilustra esta realidad de forma dramática. En 2 de Crónicas 14, Asa confió en Dios y experimentó grandes victorias. Pero más adelante, en 2 Crónicas 16, enfrentó un nuevo desafío y, en lugar de buscar al Señor, hizo alianza con el rey de Siria. El profeta Hanani le confrontó diciendo, «Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti». 2 de Crónicas 16:9. Asa prefirió apoyarse en alianzas humanas que confiar en el brazo de Dios, y ese fue el principio de su ruina. La autosuficiencia espiritual siempre promete paz, control, seguridad, pero en realidad produce guerra, desorden y separación de Dios. El profeta Zacarías lo expresó con claridad, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. No importa cuántos recursos humanos tengamos, cuánta preparación académica, cuánta experiencia práctica, si el Espíritu Santo no guía y sostiene cada obra, todo será vano. Uno de los síntomas más peligrosos de la autosuficiencia es la pérdida de la sensibilidad a la voz de Dios. El creyente deja de discernir cuándo Dios está hablando, porque su vida se ha vuelto demasiado ruidosa, demasiado ocupada, demasiado controlada por su propio entendimiento. Proverbios 3, 5, 6 nos advierte, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas».
Pero cuando dejamos de reconocerlo en todos nuestros caminos, inevitablemente nos desviamos, aunque al principio el sendero parezca recto. El apóstol Pablo, un hombre de profunda revelación y experiencias sobrenaturales, jamás cayó en la trampa de la autosuficiencia. En 2 Corintios 3:5 confesó: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo entendía que toda capacidad, toda autoridad, todo fruto en su vida provenía exclusivamente de la gracia de Dios. Su fuerza no era su conocimiento ni su habilidad, sino la dependencia diaria del Espíritu Santo. El orgullo espiritual, que es la raíz de la autosuficiencia, es uno de los pecados que Dios más aborrece. Santiago 4:6 lo declara sin ambigüedades: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada vez que confiamos en nuestra propia fuerza, cada vez que actuamos sin consultar al Señor, cada vez que tomamos decisiones basadas solo en lo que creemos saber, nos posicionamos en el campo de los soberbios, contra quienes Dios mismo se levanta. La dependencia del Espíritu no es opcional para la vida cristiana. Es la esencia de la vida cristiana. Gálatas 5:25 nos llama: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solo comenzamos nuestra vida en Cristo por la fe y la obra del Espíritu. Debemos continuar cada día dependiendo totalmente de su guía, de su poder, de su dirección. Hoy, la voz del Espíritu Santo clama a la Iglesia a volver a una dependencia radical, a reconocer que nada de lo que se construye en la carne permanecerá, a humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él exalte a su debido tiempo, a rendir cada plan, cada sueño, cada proyecto en el altar del Señor, pidiendo que sea su voluntad, no la nuestra, la que se cumpla. Hoy, el Señor llama a sus hijos a abandonar la ilusión de la autosuficiencia, a renunciar al control, a depender completamente de Él, a vivir cada día como si nada fuera posible sin su presencia, sin su favor, sin su dirección, a caminar cada paso en oración, cada decisión en consulta, cada pensamiento en obediencia, porque solo en esa dependencia total encontramos vida, propósito, victoria. La batalla contra la autosuficiencia no se gana con más fuerza de voluntad, ni con más disciplina humana. Se gana en el altar, en la presencia, en la rendición. Se gana reconociendo cada mañana: Señor, no puedo sin ti, no quiero sin ti, no sé sin ti, no soy sin ti. Uno de los hábitos más destructivos y al mismo tiempo más ignorados dentro de la vida cristiana es el conformismo espiritual. Esa actitud que se instala silenciosamente en el corazón cuando el creyente deja de avanzar, cuando pierde la pasión por conocer más a Dios, cuando se acostumbra a una fe de rutina, sin hambre, sin sed, sin expectativa de más. Este estado es peligroso porque no se siente como una rebelión abierta, ni como un pecado flagrante. Se siente como estabilidad, como madurez, como normalidad. Pero a los ojos de Dios, el conformismo espiritual es un insulto a la gloria a la que hemos sido llamados. La Escritura nos enseña que la vida cristiana es un llamado a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de profundidad en profundidad. 2 Corintios 3:18. Declara: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No existe espacio para la complacencia espiritual. No existe justificación para detenernos en el camino del crecimiento. El conformismo comienza con pequeñas concesiones. Un día, la oración ferviente es reemplazada por palabras repetidas. Otro día, el hambre por la palabra es sustituida por una lectura superficial. Más adelante, la pasión por servir se convierte en una rutina cumplida por compromiso. Y sin apenas darse cuenta, el creyente se ha detenido.
ha dejado de pelear la buena batalla de la fe. Ha dejado de anhelar la presencia de Dios con toda su alma. El apóstol Pablo, al final de su vida, no hablaba de una vida de éxito cómodo. Hablaba de haber peleado, de haber corrido, de haber guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Entendía que la vida cristiana no es un paseo, es una carrera. No es una estancia, es un avance constante. Jesús mismo advirtió en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No basta con comenzar bien, es necesario perseverar, avanzar, crecer hasta el final. El conformismo espiritual es la muerte lenta del alma. Apaga el fuego que una vez ardía en el corazón. Anestesia el hambre por lo eterno. Reduce la vida cristiana a una serie de actos externos vacíos de vida interior. Dios no nos llamó a ser asistentes de eventos religiosos, sino a ser portadores de su gloria en un mundo que necesita ver su poder manifestado. Romanos 12:11 nos exhorta: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El fervor espiritual no es una opción para algunos creyentes particularmente entusiastas, es una demanda para todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. La historia del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto es un ejemplo contundente de las consecuencias del conformismo espiritual. A pesar de haber visto la mano poderosa de Dios en Egipto, a pesar de haber cruzado el Mar Rojo, muchos de ellos murmuraron, se quejaron, se acomodaron en su mediocridad espiritual y como consecuencia no entraron en la tierra prometida. Hebreos 3:19 resume esta tragedia y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad se alimenta del conformismo. La incredulidad se fortalece cuando dejamos de anhelar más de Dios. El conformismo espiritual no solo detiene el crecimiento individual, también contamina a toda la comunidad de fe. La tibieza de unos se convierte en el ambiente de todos. Jesús fue claro y tajante cuando habló a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:15-16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual provoca náusea en el corazón de Dios. No es suficiente con evitar el pecado visible. Es necesario rechazar la mediocridad espiritual con toda la fuerza del alma. El enemigo no necesita empujar a los creyentes a un pecado abierto para neutralizarlos. Le basta con adormecerlos, con convencerlos de que ya han alcanzado suficiente, de que ya han corrido bastante, de que ya no es necesario seguir esforzándose. Pero Filipenses 3:13-14 nos muestra el espíritu que debe gobernar al verdadero Hijo de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. No me detengo. No me conformo. No me rindo. El conformismo espiritual también se manifiesta en la falta de expectativa por la manifestación de la gloria de Dios. Se canta, se predica, se ora, pero sin fe viva, sin esperar que el Dios de los milagros se manifieste. Sin embargo, Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una fe viva no se conforma con teorías. Una fe viva busca, anhela, clama, espera, actúa. El fuego de Dios no es algo que podamos mantener encendido en nuestras fuerzas. Es necesario buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos exhorta: sed llenos del Espíritu. La vida llena del Espíritu no es una experiencia de un solo momento, es una búsqueda diaria, una rendición constante, una dependencia continua.
El conformismo espiritual comienza cuando dejamos de buscar esa llenura, cuando nos conformamos con una medida mínima de su presencia. La historia de Ezequiel 47 nos presenta una visión poderosa. Un río que fluye desde el templo de Dios, creciendo en profundidad a medida que se avanza en él. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, hasta que finalmente es un río en el que no se puede caminar sino nadar. Esta imagen representa el llamado de Dios a ir más profundo, a no quedarnos en aguas superficiales, a no conformarnos con una experiencia limitada. Hay más en Dios para quienes se atreven a adentrarse más allá de lo cómodo. La complacencia espiritual es enemiga del avivamiento. La comodidad mata la urgencia por ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. La historia de los grandes avivamientos muestra que cada mover poderoso de Dios comenzó con un pueblo que se rehusó a conformarse, que lloró, que ayunó, que clamó, que no se dio descanso hasta ver a Dios actuar. El conformismo espiritual también roba la recompensa eterna. Jesús advirtió en Mateo 24:13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». No basta comenzar en la fe, no basta confesar a Cristo en un momento emocional. Es necesario perseverar, es necesario resistir, es necesario seguir creciendo, seguir buscando, seguir obedeciendo hasta el último aliento. Hoy, el Espíritu de Dios llama a despertar del sueño espiritual, llama a abandonar la mediocridad, a rechazar la tibieza, a romper con toda actitud de complacencia. Llama a retomar la carrera con pasión renovada. Llama a avivar el fuego que tal vez se ha apagado por la rutina, por el cansancio, por el desánimo. Hoy es el día para decir como el salmista en Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No sed de éxito, no sed de aprobación humana, sino sed de Dios mismo. Sed de su presencia, de su gloria, de su santidad. Hoy es el día para renovar votos de consagración, para volver al primer amor, para rendir todo al Señor y pedirle que encienda de nuevo el fuego en el altar del corazón. Hoy es el día para rechazar todo conformismo y abrazar la pasión radical de un discípulo que no se conforma con nada menos que la plenitud de Dios en su vida. Hoy es el día para correr la carrera como si fuera el último día, para pelear la batalla como si fuera la última batalla, para amar a Dios como si fuera la última oportunidad. Hoy es el día para ser hallados fieles. Hoy hemos recorrido un camino profundo y revelador. Hemos expuesto hábitos que, aunque en apariencia inofensivos, esconden raíces venenosas capaces de destruir la vida espiritual de quienes no estén atentos. Y ahora que la verdad ha sido puesta ante nuestros ojos, no podemos simplemente ignorarla. No podemos permitirnos vivir como si estas advertencias fueran para otros. La palabra ha hablado a nuestro corazón, el Espíritu ha susurrado a nuestro interior, y el llamado es claro: es tiempo de actuar. La vida cristiana nunca fue diseñada para ser un espacio de comodidad. Jesús no nos prometió un camino amplio y fácil. Nos advirtió que sería estrecho y difícil, pero glorioso en su recompensa eterna. Mateo 7, 13, 14 nos recuerda: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El llamado hoy es a ser de esos pocos, de los que no se conforman, de los que no negocian su fe, de los que no toleran en sus vidas hábitos que Dios aborrece. Cada hábito que hemos expuesto es como una grieta en la muralla espiritual que Dios ha levantado a nuestro alrededor. Una grieta que, si no es reparada, permitirá la entrada del enemigo. No importa cuán firme creamos estar, si no vigilamos, si no evaluamos constantemente nuestro caminar,
Si no permitimos que el Espíritu Santo examine cada rincón de nuestro ser, nos exponemos al fracaso espiritual. David entendía esta verdad. Por eso clamaba en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No pedía simplemente bendición, pedía corrección, purificación, dirección. Hoy, ese mismo clamor debe brotar de lo más profundo de nuestro espíritu. No un clamor superficial, sino un gemido del alma que entiende que, separado de Dios, todo está perdido. El problema de estos hábitos no es solo que nos debiliten, es que silenciosamente nos separan del propósito divino. Dios no nos llamó para ser creyentes de apariencia, sino guerreros de luz en medio de las tinieblas. Nos llamó a reflejar su gloria, a ser cartas vivas leídas por todos los hombres, a ser sal y luz en un mundo que desesperadamente necesita ver el rostro de Cristo en nosotros. Pero, ¿cómo brillaremos si permitimos que las sombras del enemigo nublen nuestro corazón? ¿Cómo seremos cartas vivas si nuestro testimonio está empañado por hábitos ocultos? ¿Cómo podremos correr la carrera que nos ha sido propuesta si llevamos ataduras invisibles que frenan nuestro avance? Hebreos 12:1 nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No basta con correr, es necesario correr libres. No basta con avanzar, es necesario avanzar ligeros, despojados de todo aquello que el enemigo quiere usar para detenernos. Este tiempo que vivimos no es un tiempo para la mediocridad espiritual. No es un tiempo para creyentes tibios, para corazones divididos, para espíritus adormecidos. Es un tiempo para radicales, para apasionados, para consagrados. Es un tiempo para aquellos que entienden que cada decisión cuenta, que cada pequeño hábito moldea el destino eterno, que cada concesión al pecado es una traición a aquel que nos compró con su sangre. Apocalipsis 3:21 promete: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. La victoria no es automática, la recompensa es para los vencedores, para aquellos que por la gracia de Dios resisten las seducciones del mundo, vencen las estrategias del enemigo, perseveran hasta el fin. Para aquellos que deciden cada día ser fieles en lo pequeño, vigilantes en lo cotidiano, obedientes en lo escondido. La santidad no es una opción para los supercristianos, es el estándar de vida para todo hijo de Dios. Primera de Pedro 1, 15-16 establece: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No hay excusa válida, no hay justificación aceptable. Dios nos llama a reflejar su carácter, su pureza, su amor, su verdad en cada aspecto de nuestra vida. ¿Será fácil? No. ¿Será popular? Tampoco. ¿Valdrá la pena? Eternamente. Porque lo que está en juego no es solo nuestra comodidad temporal, sino nuestro destino eterno. No es solo nuestra reputación delante de los hombres, sino nuestro testimonio delante del trono de Dios. No es solo nuestra vida presente, sino las coronas que seremos dignos de poner a los pies del Cordero en el día final. Cada vez que elegimos romper un hábito satánico, cada vez que decidimos confrontar una actitud equivocada, cada vez que elegimos la obediencia aunque duela, estamos construyendo algo eterno. Cada pequeño acto de fidelidad, cada renuncia silenciosa, cada decisión de pureza es vista por los ojos del Señor. Y un día, en el tribunal de Cristo, cada una de esas decisiones será recompensada. Hoy es tiempo de despertar, de no permitir que lo que otros toleran se convierta en nuestra norma, de no medirnos por los estándares de la iglesia tibia, sino por los estándares del cielo.
de vivir como si viéramos al invisible, como dice Hebreos 11:27, de caminar como quienes saben que el tiempo es corto, que la hora es avanzada, que la redención está más cerca que nunca. El llamado es personal. No podemos esperar a que toda la iglesia despierte para nosotros despertar. No podemos justificar nuestra mediocridad porque otros también la practican. Cada uno de nosotros dará cuentas por su propia vida. Cada uno será juzgado no por lo que hizo la mayoría, sino por lo que hizo con la luz que recibió. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a una rendición total. No a un cristianismo de domingos, no a una fe de apariencias, no a una santidad de conveniencia, sino a una vida escondida en Cristo, saturada de su presencia, consagrada a su gloria. Una vida que no negocia con el pecado, que no tolera grietas, que no coquetea con la mediocridad. Hoy es el día de sellar un nuevo pacto con el Señor, un pacto de pureza, de pasión, de perseverancia, un pacto de caminar cada día conscientes de que estamos en guerra, de que el enemigo no descansa, de que cada decisión cuenta. Un pacto de vivir como hijos de la luz, irreprensibles en medio de una generación perversa. No basta con conocer la verdad. Es necesario amarla, abrazarla, vivirla. No basta con denunciar el error. Es necesario rechazarlo en nuestra propia vida. No basta con tener buenas intenciones. Es necesario actuar, decidir, caminar conforme a la voluntad de Dios. Hoy, el Señor busca corazones que digan como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Corazones dispuestos a ser purificados por el fuego de su presencia, a ser transformados por su gracia, a ser usados para su gloria. Corazones que no temen ser diferentes, que no temen ser radicales, que no temen perder el favor de los hombres para ganar el favor de Dios. Hoy es el día de decidir a qué voz escucharemos. La voz del mundo que nos llama a la complacencia, a la tolerancia, a la mediocridad. O la voz del Espíritu que nos llama a la santidad, a la pasión, a la vida abundante en Cristo. Hoy es el día de elegir qué camino tomaremos. El camino ancho y cómodo que lleva a la perdición, o el camino angosto y exigente que lleva a la vida eterna. Hoy es el día de responder, no mañana. No cuando sea más conveniente, no cuando sintamos que estamos listos. Hoy. Que cada latido de nuestro corazón, cada pensamiento de nuestra mente, cada acción de nuestras manos sea un eco del clamor: Señor, cuenta conmigo, purifica mi vida. Arranca de mí todo hábito que no te glorifique. Enciende en mí un fuego que no pueda ser apagado. Hazme digno de ti, y que, en aquel día, cuando estemos delante de su trono, podamos oír de sus labios las palabras que recompensan toda fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Ese es el objetivo, ese es el premio, ese es el destino de aquellos que hoy deciden vivir sin concesiones, sin conformismo, sin compromisos con las tinieblas. Ese es el llamado. Y la decisión es ahora.